Alberto, otra forma que también uno se divertía bastante era cuando llegaba el viernes y tú te ibas para la esquina y te reunías con todos tus amigos y llevaban una grabadora Oh, sí, eso lo a escuchar música. Óyeme, ahora que dice eso de la grabadora, ¿te acuerdas que existía el breakdance? Claro, el Ya, breakdance. esa es época de nosotros. Sí. El breaking. Te tiraban en el piso y buscábamos la manera de competir con otros grupitos. Sí, Otro grupo. Ya, y así sucesivamente. No solamente el break, yo bailé breakdance, bailé dance, bailábamos champeta, bailábamos. Precisamente. Oiga, había ese uno, era el sí. estilo de la Y grabadora. esta era una de las grabadoras que le dimos palo en la calle, ¿no? Bastante. Y todavía la tenemos y la usábamos con muchos cassettes. Lastimosamente, Dios mío, yo boté mi colección de cassettes. Pero bueno, ya mucho les mostraré ahí que es un cassette para las nuevas generaciones. Fotos de la grabadora. Vamos a tratar de ilustrarle todo tal cual lo hacíamos nosotros en nuestra infancia. Pero vean la maravilla de las actividades que teníamos, que éramos muy creativos para poder divertirnos sin ningún medio digital hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. Hasta el momento. Nos divertíamos mucho. La grabadora era parte fundamental para mi vida, fue la grabadora. Y aparte de eso, empezó a salir el Walkman. Claro. El Walkman para usar cassette y ya podías llevarte la música a la calle también con baterías y era portátil, lo colgabas en tu cintura, te colocabas tus audífonos y disfrutabas de tu cassette del artista favorito para escuchar tu música caminando, por eso se llama Walkman. ¿Sí? Escuchar música caminando. Esto fue furor también en esa época. También tuve Walkman, no sé si ustedes tuvieron Walkman. Sí, claro, era la tecnología del momento. Y después del Walkman, el Discman. El Discman. Ale, pero no vayamos tan apresurados porque es que el tema es largo y bacano. Entonces, ¿qué quiero decirte? Cortamos los juegos de la infancia de nosotros y nos Ajá. faltaron muchísimos. ¿Cómo cuál faltó? A ver. Oye, el de la ruedita con el palito. Y vamos. Oiga, sí. Y ayer, y precisamente en estos días le contaba a Ale una anécdota de eso, de esa llantica con el palito. Voy a coger cualquier llanta, cualquier rueda. Cualquier rueda y la tiraba y tenías que equilibrarla. La equilibrabas con un palito. Palito. Voy a ponerles imágenes de eso Exacto. también. Por ahí hay imágenes de eso. Una anécdota, Santiago, así que tú eres el más joven, que yo se lo comenté a Alex. Una vez estábamos pequeños, habíamos como 3, 4 y había una fiesta de la hermana de un amigo de nosotros, pero a nosotros no nos invitaron. Entonces nosotros, ¿sabes? Pelado es pelado y nosotros mirando la fiesta hasta que la señora, la dueña de la fiesta, ¿ustedes no lo invitaron? No, vengan. Y nosotros hemos colocado las llanticas de la parte de atrás de la puerta como si fuera un tesoro. Un tesoro, la guardamos ahí con los palitos. Y yo creo que esa ha sido una de las mejores fiestas infantiles de las que yo fui. Porque nos atendieron como reyes y no estábamos bien vestidos. Inclusive yo creo que en ese tiempo andábamos en chancletica, en pantaloncito corto y con una camisillita, porque quedábamos hasta negros porque la llanta botaba su Del color. tizne de la llanta, esa llanta que Pero botaba. esa era espectacular. Otro que yo recuerdo, Vales y Larry, Santiago, en mi infancia fue muy chévere porque en ese tiempo había un programa que se llamaba El Llanero Solitario. Salía el Llanero Solitario con un indio y yo siempre era el Llanero Solitario y mi amigo era el indio. El indio Toro. Todo. Ya, el indio Toro. Adivina tú en ese tiempo cuáles eran mis pistolas. Mis pistolas eran las chancletas. Y nos dábamos plomos con chancletas. Y nunca moríamos. Entonces, era una infancia o un tiempo chévere. Me recordaste la chancleta. Entonces, la chancleta. Bueno, fíjate, dentro de los comentarios van saliendo cosas
de nuestra época, la antigua. Ahorita él va a hablar de unas chancleticas muy famosas Oiga, yo le voy a que mostrar. nunca se gastaban. Yo le voy a mostrar unas chancletas. Porque con chancletas nos criaron, con chancletas nos educaron. Ahí no existía. Mi hijo está deprimido. Mi hijo está estresado. Está estresado, ¿no? Que estrés ni que nada. Todo se arreglaba con chancleta. Y ese era el psicólogo de nuestra época. Oiga, estaba la señora Chancleta, el señor Correa, el señor Ramita de Matarratón, el señor Manguera o el señor Jim Mojado. Dígamelo a mí, dígamelo a mí. Jim Mojado. Con eso nos castigaban cuando te portabas mal. Oye, y en el colegio, Alex. En el colegio En también. el colegio nos daban, oye, en el colegio nos pegaban La regla regla, con reglas. regla cuando no te sabías la lección. Es correcto. Muchos dirán, no, estos manes vivieron una época y pucha, porque los maltrataban. Pues aparentemente nos maltrataron, pero sí, eso nos hicieron los Nos hombres. ayudó mucho. Eso nos hicieron los Nos hombres ayudó bastante. que somos hoy día. Somos Claro. educados, somos correctos, somos trabajadores, logramos construir una familia, tenemos hijos, ¿sí? Por allá se rascan la cabeza. Pero bueno, porque los tiempos cambian. Yo sé que muchos de los jóvenes que están viendo esto van a decir, no, esa época y Oye, tú hoy en día le haces broma a un profesor, ¿verdad? Lo bromeas y todo. En ese tiempo En no ese le tiempo podía no. bromear. Yo recuerdo que a mí me dije, dígame las vocales, y yo venía, A, E, I, O, U, el burro sabe más que tú, venga, y ¡pran! Los reglazos. y lo jodían a uno enseguida. Así es. Seguida. Lo jodían a uno enseguida. No respeta, ¿qué? Y lo mandaban a llamar acudiente en ese. No, yo recuerdo que a mi mamá la mandaban a llamar cada rato. Y ya de tanto llamarla, yo, una anécdota también, yo empecé a decir mentiras. Yo le decía a los profesores que mi mamá no vivía con nosotros, mi mamá se había ido. Mamá era un pueblo ¿Qué va a decir? de Sabana Larga, y yo decía, no, mi mamá está allá en Sabana Larga, mi mamá no puede venir, porque, ay, ¿con quién? No, estamos con que venga, no, mejor mi mamá. Y así pasaban, hasta que se aburrían y no mandaban a llamar a mi mamá. O sea que tú posponías la ida de tu mamá. Claro, porque Él dilataba, él dilataba. es que yo sabía de que cuando fuera mi mamá allá al colegio, cuando llegara a la casa, la limpia me iba a llevar. Ya. Entonces yo trataba de decir mentiras porque ya eran demasiadas y constantemente las llamadas del padre de familia, porque yo era tremendo en el colegio. Tremendo, tremendo. Bueno, nos castigaban de una manera, pero bueno, eso nos sirvió, Sirvió bastante. nos educó y Ah. aprendimos a hacer caso, aprendimos a obedecer. Oiga, con una mirada del papá o de uno nada más, una mirada así, de que te mirara, que no le gustara algo que tú estuvieras haciendo y nada más te mirara feo, tú dices, ya esa mirada te ponía a temblar. Seguida. Tú decías por dentro la caja. Vale, yo me acuerdo que nosotros estábamos sentados en la puerta de la casa y ya eran aproximadamente 8:30 para 9 de la noche. Mi papá salía y él tenía un llavero donde tenía sus llaves de la casa, llaves del trabajo, y él se salía a la terraza y él nada más hacía así, se echaba fresco con las llaves. Nosotros escuchábamos el sonido de las llaves y eso significaba, Corra para la casa. ya está bueno que vamos a dormir. Claro. Y ahí de que uno no entrara, porque allá adentro me las pagaba. Oiga, y muchos papás tenían la técnica del silbido. Mi También. papá tenía la técnica del silbido. Claro. Vea, yo no sé chiflar. Me da pena decir eso, pero yo no sé chiflar. No, yo Mi papá hacía, tampoco. oiga, me salió el chiflido. Bueno, y ese chiflido ya sabíamos nosotros que teníamos que regresarnos a la casa. Claro. Y esa era la manera. La manera, La manera que nos llamaban. No como hoy día, celular, hijo, ¿dónde estás? ¿Por qué te demoras? O sea, además de eso, compasivos. No, señores, con nosotros no había compasión. Era una sola vez, un solo llamado. A mí me dejaron en la terraza una vez. Me Sí. dejaron en la terraza y no me abrieron. A mí no me abrieron una vez. Una Llegué vez me dejaron en la tarde, terraza. estaba en una fiesta y supuestamente tenía permiso hasta las 11 de la noche. Y yo llegué a las 12 menos cuarto. O sea, me pasé 45 minutos. En el momento llegué, toqué. Mi papá se levantó y me dijo, no señor,
usted no entra. Y mi mamá, pero déjalo entrar. No, señor, yo le dije, aquí se hacen las cosas como yo digo. Bueno, total que yo me cogí, me Y te recosté recostaste en la terraza y ahí me quedé. Por ahí, como cuando ya mi papá se durmió. Me pasó igual. No, mi Mi mamá te mamá, abrió, tu mamá te abrió. 2 de la mañana me dijo, ven, entra rápido, entra. Yo me metí. Me pasó igual. Pero, o sea, los castigos eran fuertes. Los castigos eran fuertes, pero eso, Y eso sí, te enseñaba, más nunca volvías a más hacerlo. nunca lo volvías a repetir. Eso Sí. era para hacer caso, Exacto. para Era algo que obedecer. pasaba y más nunca volvía a suceder. De ¿Por pronto- qué? Porque ya aprendías la lección. Claro, de pronto suena drástico para muchos, pero esto nos corregía. Y Claro, hoy día no total. hoy día no se utilizan esos castigos, ¿no? Pues se intenta el diálogo, pero en todas las ocasiones no funciona. Pero esta manera de educarnos a nosotros nos llevó, como te digo, les repito, a los que somos hoy día y nos sirvió muchísimo y pues que queramos aplicarlos con nuestros hijos. Bueno, Y es bueno, otra cosa. en ese caso fuimos buenos educados. De cierta manera nos corregían, nos pegaban, como te lo dije, a mí me cascaban duro. Y en estos momentos, recordando todo esto de que nos ha pasado, que nos han pegado, Con a chancleta. veces nosotros los padres no queremos que nuestros hijos pasen por algunas situaciones en que nosotros pasamos. Sí, Claro. señor. Y es por eso que quizás somos muy permisivos en dejar hacer cosas a nuestros hijos. Sí, señor. Ya. Entonces, esa educación con correa, con jeans mojados, con chancleta Panam, Con chancleta Panam, que le voy a poner la foto, que le tengo un terror a esa chancleta. esos, como dices tú, Alex, Larry, nos llegaron a educar de una manera, yo digo, que excelente. Sí, Por sí. parte de esas personas o nuestros padres que quizás en su época de infancia fueron quizás hasta más golpeados que nosotros. Porque nuestros abuelos golpeaban de una manera más drástica A nuestros padres, sí, señor. Entonces, ellos van viendo de que esa educación sí nos sirvió. Sí, señor. Ojo, estamos hablando nosotros del 5º piso, recordándole a Alex nuevamente que nos sigan en nuestra página Random Music BQ en las estaciones De radio en nuestra página. de nuestra página. www.randommusicbq.com. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. YouTube. Ojo, tenemos 6 emisoras 6 emisoras. para que nos escuchen, para que escuchen la música que ustedes quieran. Recuérdanos, Larry, las 6. Bueno, Random Music, que es la principal de nuestra página. Después tenemos la Plaza Quillera, tenemos la plancha, La plancha, sí, señor. tenemos la miniteca, Sí, señor. tenemos Forever Young Y tenemos Oreb. y tenemos Joret. Son 6 estaciones donde puedes escuchar el género de música que más te guste y de los tiempos, porque también viajamos en el tiempo con Forever Young, con La Plancha. Sí, vas a escuchar la música que más te guste, vas a revivir aquellos momentos. Y si quieres, si eres joven y quieres escuchar música actual, simplemente queda en la que Random Music. En Random Music colocamos todas las tendencias a nivel mundial. Oye, Alex, me dijiste que habías hecho muchas patinetas. ¿Recuerdan de la patineta? Sí, de señor. ¿Mi productor me decía algo? Las patinetas. Que no se le olviden las patinetas. Sí, señor. Oiga, yo hice patinetas de madera Con con balineras. balineras. Si se acuerdan, voy a colocarle una foto que también la tengo por aquí. Eso es una tabla. Oiga, para mí era un orgullo. La manejaba yo la hacía con 3 ruedas. Una con el timón, un palito atravesado que giraba de izquierda a derecha, y 2 en la parte de atrás, y yo me sentaba y un
el motor era otro humano, un amiguito empujándolo uno, pero cuando pillábamos esa bajadita del barrio, la calle inclinada, vea, ese era un disfrute, pero ¿sabes cuál era lo más bacano? Cuando la patinaba. Cuando tú hacías derrape con la patineta. El derrape con la patineta era lo más maravilloso, pero Chévere, lo disfrutamos. chévere. Yo le voy a colocar una fotico ahí de las patinetas de balinera, y ¿sabes cuál era lo mejor? No se pinchaban nunca, no se desgastaban nunca con esas balineras. Es más, voy a poner foto de la balinera porque eso todavía existe. Sí, eso sí. Es un rodamiento que se utiliza, un rodamiento agroindustrial que está por allí, pero nosotros lo utilizábamos para hacer nuestras patinetas domésticas. Oye, acordando, ahorita les dije que por allá por la casa había como 50 pelados. Oye, y hacían las patinetas, pero así como del grande de esta mesa. Para meterle Para peso. meterle a todo el mundo. Y cuando nos caíamos, las ñoñas, los raspones eran grandes. Y hay que un rodamiento eso, Te que pisara. pisara una uñita. Hermano, tú llegabas a tu casa con la uña levantada, manqueando. Pero todo eso era felicidad. Yo vivía, Dios. nos criamos en el barrio La Victoria, había una bajada, la de la 10, y nos tirábamos desde allá arriba de la 45C hacia abajo buscando la Murillo, la 45. La gente que vive aquí en Barranquilla debe saber, les llamamos la bajadita del diablo. Y en ese entonces la Murillo no era tan transitable porque no había mucho vehículo, Mucho tráfico como hoy día. y lo peligroso que era que nosotros atravesábamos la Murillo con esa patineta y no veíamos el peligro, pero era felicidad, era alegría, era emoción, era adrenalina pura. Sí, pura adrenalina. Entonces eran juegos chévere. Bueno, no sé, cada época trae su juego, pero esa época era fenomenal. Oiga, evolucionando un poco más con los juegos, y ya vamos a entrar. Oiga, ¿sabes qué se me olvidó cuando estábamos hablando de música? Ujú. Voy a hacer un paréntesis ahí para que no se me olvide porque son tantas cosas. Hablamos de la grabadora, hablamos del cassette, pero no hablamos de algo importante, que era el LP. En este caso, aquí tenemos uno de los hermanos Zuleta. Aquí está, vea. Que son uno de tus ídolos. Sobre todo. Pero bueno, no son mis favoritos, pero Ese disco fue lo tiene- que ese disco conseguimos. Tiene como 40 años. Este disco tiene como 40 años. Vamos a verle la fecha. Mira, vale. Esto dice que es de... No, sí. Esto dice que es de 1994 por Sony Music. De los hermanos Zuleta, Tardes de Verano. Oiga, esto, Larry, muéstralo allí en la pantalla, en tu cámara. Vea, esto hoy día, el vinilo es la mejor herramienta de grabación para cualquier artista. Lastimosamente, yo que trabajé en el mercado... Cuéntame, Larry. Yo trabajé en el mercado discográfico, señores. Trabajé en distribuidores de música como empresas como Prodiscos de la Costa, Tower Records, Almacenes La Música. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Vea, para nosotros un vinilo era una pieza de arte de colección para cualquier artista. Sus ranuras, yo hice una publicación en homenaje al vinilo en nuestro TikTok. La pueden ver en Random Music BQ en TikTok, de lo que es el vinilo, cuando nació el vinilo, y que hoy día los artistas a nivel mundial retomaron el vinilo. ¿Por qué lo retoman? Porque saben que es la única manera en que no van a poder clonar su disco, no van a poder clonar su canción. Este vinilo, para digitalizarlo, tiene que llevar un proceso enorme. Tener primero la tornamesa, que aquí tenemos la tornamesa. Oh, moví la cámara. Aquí está la tornamesa. Si me muestra el plano general, mi productor, aquí está la tornamesa. Y aquí colocábamos. Y esto es con una aguja. Mueves el brazo, colocas
Lo pueden ver en TikTok, hay un ejemplo que yo subí, porque el vinilo hoy día, como les decía, los artistas retomaron la grabación en vinilo, porque primero es muy difícil de clonar. Si la saco en vinilo, voy a obligar a mi seguidor, hablando como artista, voy a obligar a mi seguidor a que me compre un vinilo que no es fácil de grabar de manera digital. Como le dije anteriormente, tienes que tener la tornamesa, y la tornamesa la tienes que tener conectada a un mixer, y un mixer mandar la señal de audio a un computador para poder digitalizarlo. Y eso no lo sabe hacer todo el mundo. Pero cuando tenemos una pieza de esta, que es coleccionable, esto es para toda la vida, señores. Señor. Yo sé que salió el CD. El CD es de manera digital. Oye, ¿y dónde están mis CDs? Los dejé. Tengo una colección de CD impresionante. Y tuve mi música en CD, aparte de tener vinilos, salió el CD, pero como esto no hay. Ahí te iba a decir, Ale, lo que pasa es que la diferencia entre el CD y el vinilo es que el CD con el tiempo le da hongo. Y ya cuando le da hongo ya se dañó el CD. Cosa contrario del vinilo. El vinilo lo conservas décadas y décadas. Mira que eso tiene de 1994. Mira que tú lo acabas de decir, Alex, el vinilo o utilizar el vinilo era un arte. El hecho de sacar el vinilo de la carátula de donde va metido es un arte. Lo tenías que sacar con cuidado. Claro. Ya existía una... Yo recuerdo que en mi casa había una de color verde, una mota, y eso lo limpiaba, soplaba, miraba. Este era un arte. El arte de llevarlo al tocadisco Y colocar la aguja para que él suene también era un arte, porque tenías que colocarlo finito para que empiece a... O sea, todo es un arte. Yo vi un video, no sé si Ale o el que tú colocaste, cómo transmitía las ondas sonoras. Claro. Estas llevan son unas pistas. Unas pistas, y creo que genera una corriente mínima, que es la que va a mandar al equipo como tal, para que ellos puedan sonar. O sea, esto es una obra. Y lo mejor de todo, dos caras. Lado 1 o lado 2 o lado A y lado B. En donde puedes... Dos canciones, no, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 canciones. ¿Cuántas dices que tiene en la parte de Creo que atrás? eran 11. 11, 10. ¿Esa dice que tiene cuántas? 6 y 5, 11. Tiene 11 canciones. 11 canciones. Ojo, habían unos vinilos más pequeños. que eran más pequeños, que eran los de versión de 45. 45 cuando le dicen a uno, este es de 33. Son las revoluciones a las que gira el plato. Un vinilo 33, las revoluciones a las que gira y suena perfectamente la canción. Pero el más pequeño, era más o menos estas dimensiones, eran grabados en revolución 45. Por eso le decían, en 45 colocabas la revolución, tú pasabas a la velocidad de 45 y colocabas tu vinilo y lo disfrutabas con una calidad de sonido impresionante. Les decía que los artistas hoy día están grabando vinilo, y esto hoy día, yo me acuerdo que cuando yo los vendía en aquella época, cuando yo entré a trabajar, costaban 5,000, 4,500 pesos a 5,000 pesos cuando entré, y fue subiendo de precio gradualmente. ¿Saben cuánto vale un vinilo hoy día? ¿Cuánto vale un vinilo? Como 180,000. 180 a 280. Dependiendo del De artista. 180 a 280,000 pesos dependiendo del artista. O sea, el precio varía de acuerdo al artista. Dependiendo del artista, no es estándar. Antes sí era estándar, ahora no. Porque el dato de que hoy en día las empresas como YouTube o Spotify, incluso la SoundCloud, como empresas de distribución de música, sí, los premios son vinilos. El vinilo de oro, el vinilo de... exactamente, sí. Antes se llama, o le decían, este artista, me está diciendo mi productor, si no se logra escuchar, que los premios que le daban a los artistas eran vinilo de oro
Era llamado normalmente disco de oro. Disco de oro, disco de platino, disco de bronce. Era disco. Y se lo entregaban enmarcado a los artistas. Por ahí yo voy a buscar unas imágenes. Vea, ese era un honor, ese era un orgullo. Pero lastimosamente nació. Pero vale, esos premios los daban dependiendo la cantidad de copias La casa vendidas. disquera, la casa disquera. Claro. Hoy en día premian por eso todavía. Todavía premian. El nivel de reproducción. Ok, Sí. todavía premian, o sea, las plataformas, por ejemplo, Spotify, Deezer, y eso todavía premian con disco de oro. Bueno, fíjate, todavía premian porque ese es un símbolo único para los artistas. Pero, ¿qué le iba a decir yo? Se me fue la idea. Se me fue la idea que el disco hoy día, bueno, sigue marcando la tendencia. Habíamos dicho que había muerto. Mucha gente, oiga, entre esos mi padre, que venía diciéndole a ustedes, regaló gran colección de los vinilos que teníamos cuando éramos adolescentes. En eso estaba el disco de Thriller de Michael Jackson, que me duele en el alma, un disco de Rod Stewart, disco de merengues viejos, de salsa vieja. Señores, conserven sus LPs porque eso hoy día vale una fortuna. No se dimensionan. Entre más viejo y mejor cuidado y la carátula cuidada, vale una fortuna. Entonces, vayan cuidándolo. Sí, señor, eso es como un vino. Cuídenlo. Ya me acordé lo que le iba a decir. Michael Jackson, que este mes estrena la película La vida de Michael Jackson, que va a ser interpretada por su sobrino. ¿Cuántos discos de oro se ganó? Millones de discos de oro. No tengo, si me regala el dato por ahí. ¿Y cuántos Grammys se ganó? Creo que en una noche se ganó 8 Grammys simplemente por el álbum Thriller. Este álbum le dio la vuelta al mundo. Y si ustedes se imaginan si Michael Jackson estuviese en ese tiempo, Spotify, redes sociales, YouTube. Bueno. Si ese artista en esa época de los 80 y los 90 lo conocía hasta Japón, señores, lo conocía todo el mundo. ¿Cómo se hizo viral Michael Jackson sin internet? ¿Cómo logró ser viral Michael Jackson sin internet? Simplemente por el medio tecnológico de la radio FM. Y atravesó fronteras y atravesó Por medio fronteras. de la televisión. Y por medio de los videoclips de televisión. Oye, había una cadena importante en esa época que se llamaba NTV. Yo era fanático de NTV. Y También. gracias a NTV conocí muchos artistas norteamericanos. Por algo le dicen el rey del pop. Y sigue siendo, El rey del pop. sigue siendo hasta el fin de nuestros tiempos el rey del pop. Ahí nadie lo va a reemplazar. Y bueno, seguramente no me voy a perder la película porque la van a estrenar este mes. Y seguramente voy a ir al cine porque eso no me lo voy a perder. Me dice mi productor. Se ganó aproximadamente una cantidad de 115 certificaciones de oro. 115 discos de oro, Michael Jackson. Y los de platino hizo una cantidad de 1 millón. Y platino es 1 millón. Millones, ¿cómo que se llama? En ventas. Millón en ventas. Millones en ventas, que viene siendo una cantidad de aproximadamente... Obviamente hoy día los artistas, sus medios de difusión y de promoción son las plataformas de audio como Spotify, YouTube, Deezer. 85 certificaciones. Y 85 certificaciones obtuvo Michael Que Jackson. hoy en día es menos para lo que era antes, porque hoy en día bajaron el número para conseguir un disco de platino. Antes era mucho más complicado. Más complicado, claro. Por eso le digo, imagínese a Michael Jackson en Spotify. Estos artistas de hoy día ganan por reproducciones en Spotify, por visualizaciones en YouTube. Yo me acuerdo que usted ve una canción de Shakira o de un Daddy Yankee, en una hora puede alcanzar 1 millón de reproducciones. Y ya eso es dinerito, señores. Pero sí le voy a decir qué artista está gozando de esta tecnología actual y que disfrutó también de esta tecnología de antes. Y se llama Madonna. Madonna sigue vigente. Madonna tiene su cadena en Spotify, tiene su canal en Spotify, tiene su perfil también en Deezer y tiene su canal en YouTube. Y sigue monetizando. Y son millones y millones de reproducciones
canciones de los 80 o de los 90 como La Isla Bonita, por ejemplo, Bow, que es un clásico. Usted la ubica en YouTube, se ve el video, la recuerda y ese es un conteo de visualización que le están dando platica a este artista y tiene la oportunidad de gozarse de lo que disfrutó de la época de los 80 y los 90 y viviendo ahora la época de la era digital, de la era de Spotify, de YouTube. Dice, Algo que quería decir sobre el vinilo era que ellos tienen otros nombres. ¿Cómo es? El long play. el long play El long play. Larga o el duración. acetato. o larga duración O el acetato. o acetato. Sí, Son nombres que le colocamos. era el long play, Yo recuerdo que cuando estaba más pequeño yo no decía long play, sino don't play. long play. Oye, no, y hablando del vinilo que tú dijiste, yo pienso de que nuestros padres no vieron la dimensión que teníamos en ese momento de las minitecas en nuestras casas. Uf, Ya, yo recuerdo, mi mamá tenía como 100 álbumes, 100 acetatos de toda clase de música también. Inclusive había un grupo en ese tiempo que era la época de nosotros que se llamaba Menudo. Mi mamá tenía casi Sí, toda la señor. colección de eso. Teníamos música de Ana Gabriel. Teníamos un acetato que a mí me gustaba mucho y yo lo colocaba, que era de Rodolfo. No sé si tú te acuerdas de Rodolfo, no sé si te acuerdas de Rodolfo. Había inclusive, o sea, había mucha música. Entonces no de Diomedes Díaz. No vieron que eso de pronto podía volver otra vez a... no, pero que se dieron cuenta de E que inclusive, Ale, no regalaron esto. Regalaban esto. Y regalaban el equipo de sonido. Porque ya era obsoleto. Ya eso no Ya iba eso más. no era la moda. Entonces, Pero- los equipos anteriormente venían así de grandes y arriba traía el tocadisco. tocadisco. Entonces, hasta eso lo regalaban. Y ve a ver que eso era tremenda máquina. Yo recuerdo que en mi casa había un Shimazu, ¿verdad? Shimazu había, ¿verdad? Sí. Shimazu. Mi equipo de sonido es Shimazu. Oye, hay marcas que se murieron, Shimazu, Aiwa, Toshiba. Toshiba, sí, murieron. ¿Sigue vivo? Ok. Bueno, pero en equipos de sonido de pronto, no sé. Ale, pero fíjate que eso era uno de los electrodomésticos, podríamos decir así, de electrodomésticos Fundamentales en el hogar. fundamentales en el hogar, como también lo era lo que vamos a hablar ahorita, que era de la TV, ¿verdad? Exactamente. Era fundamental y que vamos a hablar y que yo sé que a muchos se van a recordar de algunos momentos chéveres, otros no tan chéveres, No tan no agradable. tan agradables, pero que juegan un papel fundamental dentro de nuestro crecimiento. Sí, señor. Bueno, volvemos a la parte tecnológica. Y ya hablamos de la grabadora, de lo que sonaba en la radio. Ah, bueno, por último, para cerrar esto breve, cuando nosotros queríamos grabar una canción, nos pegábamos por horas a escuchar a una emisora para poder esperar aquella canción que nosotros queríamos tener. Y con nuestra grabadora, con nuestra radio grabadora, insertábamos un cassette virgen y hundíamos los botones rec Play. y pausa o rec play y pausa para cuando sonara esta canción soltar la pausa y el grabar a la canción. Así era la manera en que nosotros podíamos rescatar una canción de la radio, pero siempre la canción venía marcada con el nombre de la emisora. Ahí entonces uno se da cuenta, pero no tiene el cassette original, grabó la canción de una emisora. Pero bueno, ahí disfrutábamos y marcábamos y obteníamos la canción de una manera gratuita grabada de la radio. Pero otra cosa era que tenías que adivinar para que no saliera la voz del locutor. Ah, sí, al final. Que no saliera la voz del locutor porque te dañaba el cassette. Exacto. Ojo, y mira que yo recuerdo que hasta
yo peleaba con algunos amiguitos o algunos amigos en ese tiempo porque nos prestábamos los cassettes y eso era una reliquia. Claro. Ya, hey, no me devolviste el cassette, o viceversa, o nos confundíamos, no sé, se perdían los cassettes. Entonces eso era un arte. Esto también era un arte, eso también era un arte. La coleccionar la música de esa manera. Oiga, bueno, ahora nos vamos Hey, a la parte habían tiendas que te vendían el cassette. original. Original. Sí, Original, Prodisco lo los vendía, claro. Claro. Volviendo a la parte tecnológica, ya dejamos de lado un poquitico la parte de discos, grabadoras, y ahora vámonos con algo importante que era la televisión. Oiga, tener televisión era un lujo anteriormente también, no como hoy día que un hogar puede tener hasta 4 y 5 televisores, uno en cada habitación, uno en la cocina, hay gente que ya lo usa incluso hasta en un baño, pero antes era muy difícil tener un televisor y los que lo tenían en la época nuestra, yo me Eran acuerdo, privilegiados. eran privilegiados y era a blanco y negro. Yo no me imagino hoy día a un chico viendo televisión a blanco y negro. Debe ser una tortura para ellos. Igual crecieron con todo, viendo todo a color. Pero en mi hogar, mi familia, mi papá logró adquirir un televisor que era un mueble impresionante. Era un mueble grande, casi que de este tamaño del escritorio. Y tenía base de madera en la parte de arriba, patas de madera, 4 patas de madera y el cajón y los parlantes al lado impresionante. Y era de blanco y negro. Funcionaba con tecnología de tubos. Tubos eléctricos en la parte de atrás. Y habían técnicos que reparaban esos televisores de tubo cuando se te dañaban. Era una carrera. Sí, una ese es carrera mejor como dicho. tal, una carrera. Pero la imagen era a blanco y negro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezaron a salir esos televisores a color, antes de eso, todos los chicos no tenían televisor en su casa. Y la parte desagradable y la parte fea que decíamos ahorita era esa. Que habían chicos que querían ver televisión y se asomaban a través de una ventana. de una ventana o de la puerta de la casa del vecino para ver. Y lo feo era que habían señoras o señores que les fastidiaba esto y le cerraban la puerta en la cara a un niño. A mí me la cerraron en la cara varias veces. No sé si a ustedes les sucedió eso. Eso era obviamente desagradable y triste para uno porque quería ver. En la casa de uno no había televisor y era muy difícil conseguir un televisor. ¿Te pasó alguna vez? Sí, es triste a veces acordarse de esos anécdotas, pero también hace parte de nuestro crecimiento, como vengo diciendo yo. Y era engorroso, un niño pegarse en una ventana a ver televisión y que no te digan Pasa. a ver, Siéntate. o cuáles que inclusive cuando llegaron los televisores a blanco y negro aquí en Barranquilla o a nivel nacional, hubo una empresa que vendía unas pantallas, no sé si ustedes se acuerdan, esas pantallas Protectoras. sí venían a color, o sea, venían, Yo pensé que eran las pantallas protectoras no, que eran de poner. no, Era una venían pantalla. pantallas a color y tú veías ya televisión a color porque veías Sí, no eran los colores originales, pero ya eran te una, daban- te era una daban pantalla tornasol. exacto, tenía Y varios colorcitos. tenía amarillito, rojito, Esa no las azulito. vi. Sí, y entonces al televisor blanco y negro le colocaban la pantalla es como un filtro. y tú veías las imágenes en colores. Ya. Esa no la vi. Otra cosa importante era que, Ale, hablando nosotros, tú te dijiste más que todo que nada más existían dos canales. Dos, canal A y canal 1. ¿Ya? Y para ver otros canales tenían que hacer una antena altísima para agarrar Cadenas de otros cadenas países. de otros países. En este como caso, en Venezuela. Venezuela. Que veíamos Venevisión. Exacto. Ahí era donde nos veíamos El Chavo. O sea, todos esos programas chéveres que en la juventud. También porque, cierto, eso es lo que fue mencionado ahora, que Venezuela tuvo más avance a nivel televisivo que Colombia. Sí, Lo que pasa con Venezuela,
Como dice el Santiago productor. y Sí. Alex, Larry, era, como tú dices, era un país más desarrollado. En ese Era, momento. En ese momento, un país más desarrollado que todos los que están acá en Latinoamérica. Todo entraba ¿Por qué? Venezuela. Pues, ¿El llevaban por a qué? Venezuela y después venían a Colombia. Por lo del petróleo, que ellos siempre han sido, y porque había o hay muchas personas europeas Y claro, que traían llegaron allá y traían, electrodomésticos. no, y traían otro ritmo de vida más acelerado que en ese momento. Entonces, por ello es que Venezuela era un país más desarrollado que los demás. Pero siguiendo con el tema de la televisión, como te dije, fueron muchas anécdotas, incluso, pero también había muchas personas que hacían. Voy a poner también una imagen de un televisor viejo blanco y negro para que los jóvenes hoy día, pues el que no lo conoce, pues lo vea, que era prácticamente un mueble más de la casa. Oiga, En el y momento de ver un mundial, un partido como hacía. Mira, sí lo sí lo transmitía. transmitía. Sí Claro, lo transmitía. claro. Pero a blanco y negro. El mundial el primer mundial que participó Colombia lo transmitieron a blanco y negro. Ahora está. Con la llegada del televisor a color que yo le estaba comentando a los panelistas, en ese momento, cuando llegaron los primeros televisores a colores, mi papá fue uno de los que compró el televisor a color, y mi mamá, yo recuerdo que abría la puerta de par en par para que entraran, y la casa pasaba llena, todo el mundo iba a ver novelas, iba a ver los partidos del Copa Libertadores, y eso era una alegría, una emoción. Tu mamá era más generosa. En mi casa siempre había gente. Y si los que no estaban jugando, los que no estaban viendo televisión, entonces estaban en la terraza jugando a siglo, jugando a otras Lotería. cosas, pero siempre estaba así de llena, y viendo televisión. Y mira, como Era- se compartía como si fueran todos los vecinos de la misma familia. Pero habían vecinos que eran muy groseros y no permitían a veces ni siquiera que vieran a través de la ventana la televisión. Pero bueno, entre más alta la antena, más señal. Más señal, había. Había que colocar una antena en el techo lo más elevada posible y la señal Ah. se veía mucho mejor. Habían personas que colocaban una ponchera de aluminio. Una parabólica, Una decía. parabólica. Una parabólica. Correcto, para captar más la señal. Para captar mejor la señal. Entonces era mucho más difícil incluso captar la señal hasta que tú lograbas captarla bien y te veías tu programa favorito. Yo tenía muchos programas favoritos en la época. Los No, Magníficos, por ejemplo. Magnífico. Los Magníficos. Chavo. El Chavo del 8. Que todavía lo presenta. Sí, todavía lo presenta. El carro fantástico. El Auto El auto Fantástico. fantástico. El hombre nuclear. El La, hombre la nuclear. Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla. Aquaman. Sí, señor. O sea, sí, muchas cosas. Man, Manimal. Los Picapiedras. Los O sea, Picapiedras. son Automan. Y los sábados eran los favoritos para ver televisión. Sí. Empezaba el sábado con Educadores de Hombres Nuevos. Y después venía la isla de Gilligan. Mejor dicho, vea, aquí si vamos a hablar de programas de televisión, las caricaturas, los primeros manga, como le llaman eso ahora, de la época fue Mazinger Z, un robot. Por ahí le voy a colocar también cuál era Mazinger. Era un robot, el primer Transformer, como dicen por ahí. Tengo uno bueno. Sentai. Sentai. Oiga, Sí. El mismo llanero solitario. Los sábados tempranito a las 7 de la mañana, los super amigos. Eso. oiga, habían unos, la familia Ingalls, Claro. Popeye el marino. La Popeye, pantera rosa. la Pantera Rosa. Vea todo lo O que sea, hemos eran, dicho. eran tantos. Si vamos a hablar de programas, mejor dicho, eso lo dejamos para otro capítulo. Oiga, y no se me puede olvidar una vaina que influye actualmente. Ustedes se vieron la batalla final. Que eran extraterrestres disfrazados de humanos y se arrancaban la piel y eran reptiles. De ahí salen los famosos reptilianos que mencionan por ahí
que están entre nosotros supuestamente. Bueno, ya teniendo el televisor a blanco y negro y después evolucionó con el televisor a color, que yo me iba donde el vecino a ver también televisión a color, mientras en la casa evolucionábamos del blanco y negro a color, yo me iba donde el vecino y me lo veía ya mis programas favoritos a color. Empezaron a llegar otro tipo de juegos para utilizar en el televisor. Entonces ya no solamente era comprar el televisor, sino una consola de videojuegos. Y empezó a cambiar la manera de divertirnos. Y la primera consola de videojuegos, mire que le estoy haciendo homenaje, Atari, se llama Atari. No sé si se alcanza a ver allí. Atari. Y Atari tenía un videojuego espectacular que se llamaba Pac-Man. ¿Se acuerdan del come galletas en un laberinto? Por ahí el famoso actor Adam Sandler hizo una película que se llama Pixeles, en donde utilizó a este personaje de Pac-Man. Y me encanta Pixeles, esa película, porque retoma los videojuegos de la época de nosotros y los recreó en esa película de una manera espectacular. Utilizó el videojuego de Galaga, que yo jugaba Galaga en una tienda en donde era una... oiga, la manera de jugar era una mesa plana en donde tenía una pantalla que miraba hacia arriba y los botones estaban hacia abajo. Unas palanquitas. Unas palanquitas y unos botones, y uno miraba hacia abajo y jugaba así. O habían las típicas consolas de pared en donde uno jugaba videojuegos ahí. Empezó a evolucionar los videojuegos y también era muy difícil adquirir un videojuego en la casa. Era costoso. Era costosísimo. ¿Jugaste Atari alguna vez? No. No tuve la oportunidad. Yo sí. No tuve la oportunidad de jugar. por motivos, pero lo que sí tenía claro y que de pronto en mi casa no se compraba un Atari o algo así era porque iba a dañar el televisor. Eso es lo que decían los papás. Vas a dañar el televisor con eso. Claro. Sí, porque es que hablemos, son horas de uso, muchas horas de uso. Y el gasto de luz. Y el televisor se recalentaba. No, y Antes sí era válido ese argumento. y un recibo de luz venía alto. Sí, a venía alto. raíz de eso, pues, que salieron los ¿cómo se llaman? Los salones esos de juegos. De videojuegos. De videojuegos. Los gimnasios mentales. Gimnasios mentales, salas de videojuegos. Había uno en el centro comercial Villa Country que se llamaba Game Manía, que era muy bueno. Yo iba allí y disfrutaba mucho de los videojuegos. Y después fueron evolucionando los videojuegos. Después de los del Atari salió la marca Nintendo. Bueno, le voy a decir un videojuego que mucha gente, estoy seguro que no conoce. De pronto ustedes no, de pronto gente de la nueva generación. Mi papá, uno de los videojuegos, el primer videojuego que nos regaló después de Atari que salió, se llama Nichiman. ¿Conociste el Nichiman? Sí. El Nichiman es muy parecido al Nintendo y el cassette se colocaba de forma vertical así. Oiga, siempre cuando iba a colocar el cassette se soplaba, ¿no? Y se colocaba el cassette. Después salió la plataforma de Nintendo. Después salió el Nintendo 64. No, ese era espectacular. No, Super Mario Kart. Mario Kart. Todo lo que era Mario Bros. Y todo eso era un espectáculo. Ya hoy día, todas las plataformas de videojuegos, pues está PlayStation con todas sus versiones de la 1 a la 5. Está Xbox con todas sus versiones. Que ya Xbox para mí Xbox es la mejor plataforma de videojuegos que existe. Pues eso es un computador. Xbox la maneja Microsoft. ¿Y quién le gana a Microsoft con sistema operativo? O sea, puede estar PlayStation, pero Xbox es Xbox para mí. No sé qué pensarán los demás. Igual puedes escribir tu comentario ahí abajito. ¿Qué videojuegos jugaste de Atari hasta la actualidad? O si lo sigues jugando, porque la gente... Pues a mí me gustan los videojuegos todavía. No los juego con frecuencia, pero desde esa época hasta la actualidad. Y a veces los juego en mi propio teléfono. Así es. Eso es algo que nos marcó. Después de los videojuegos, o a la vez de los videojuegos, también salió un sistema de entretenimiento para unir la familia. Y digo para unir la familia porque sí funcionaba. Y esto se llama Betamax. Aquí tenemos un cassette de Betamax. La gente pregunta qué es el Betamax. En el Betamax
habían películas y habían sitios de alquiler en donde tú ibas, alquilabas una película y te entregaban un cassette en el formato beta, que es este, se llama Betamax. Este es de una casa que se llama Amigos del Video. Vea, y esto es... bueno, no le voy a decir lo que dice, pero tiene algo importante. Este es el cassette de Betamax. Parecido mucho al Parecido al cassette de grabadora, pero era más pequeño. Esto tenía una película, usted la introducía, lastimosamente no tenemos un Betamax. Voy a poner una imagen de Betamax. Lo introducía, se lo tragaba y ahí reproducía su película y se la podía ver las veces que quisiera, dentro del límite del tiempo de alquiler. No, y también tenías que tener el aparatico que El te iba a devolvedor. devolver. Tenías que tener un devolvedor. Devolvedor. Eso costaba también un dineral, tener ese aparato. Tenías que tener un devolvedor. Bueno, con respecto al Betamax, era un electrodoméstico, ¿cierto? Sí, Digamos que era un electrodoméstico. de entretenimiento. Pero hermano, ese aparato pesaba. Sí. Había que agarrarla bien porque esa vaina Pesaba bastante. Pesaba mucho. El Betamax, y habían sitios, habían negocios, tiendas de alquiler de películas en Betamax. No me acuerdo, en la 84.1, no me acuerdo. Una cosa así. No me acuerdo, hay otro que se llama Blackbuster. Blackbuster. Blackbuster a nivel mundial. Yo creo que era Pero azul, Blackbuster amarillo, llegó a Colombia cuando salió la evolución del Betamax que se llama VHS. Este es un cassette de VHS. El formato es mucho más grande. También, de la misma manera, pero mucho más grande. Y se introducía. Pero antes de Blackbuster que llegara a Barranquilla, habían otras tiendas que eran famosas. Estaban en la calle 84. No me acuerdo los nombres ahorita. Mi papá estaba afiliado allí porque tenías que afiliarte, pagar una afiliación. Una membresía. Y llegabas tú con tu carnet y retirabas las películas películas. que deseabas y te la alquilaban por 3 días, por 4 días. Si te Si te pasabas, tenías que pagar una Si multa. te si te pasabas, pagabas multa. Vea, y yo alcancé a tener un negocio de estos. No sé si Una te acuerdas. videotienda, Una claro, yo me videotienda. acuerdo. Y yo alcancé a alquilar películas en VHS. Me No gustaba, coleccionaba mis películas de VHS. Y después empezaron a meter películas en VCD, en formato de disco, y después DVD. Ya se fue una evolución y después me quedé con películas DVD y ya empezó a digitalizarse. El formato ya no era las cintas, sino ya eran los discos. Era un disco compacto. Pero ahí estaban estos formatos de entretenimiento para el hogar, para unir familia. Se alquilaba una película, se reunía la familia y se veía una película juntos. Disfrutabas, aparte de ir al cine, podértela ver en la casa. Así. Era maravilloso. Oye, una cosa que nosotros no hablamos, o no sé si vamos a tocar el tema, era la cuestión del cine. El cine también era algo que ha evolucionado muchísimo. No sé si te corté o vas a decir algo más sobre lo que es el No, yo le iba a decir que mi primer control remoto que yo usé fue a través de un VHS, porque el primer control remoto que existíamos en el mundo fuimos nosotros, que el papá le decía a uno, Pásame el canal. pásala, Bájale el volumen. bájale el volumen, y teníamos que ir hasta el televisor Sí, porque los televisores eran de perilla. y se pasaba con una perilla. Una perilla. La cadena y el volumen se bajaba con una perilla también. Nosotros fuimos los primeros controles remotos de nuestros padres. Después, cuando yo vi un control remoto de verdad, supuestamente de verdad, control remoto, sí era un control remoto porque se manejaba remoto, pero era un control remoto con cable. El control venía cuadrado y tenía un cable y tú tenías que conectarlo allá. Lo conectabas en el dispositivo. Era un control alámbrico. Y tú desde acá, pero no te tenías que levantar. Te conectabas ahí el cable y te le decían, bueno, conecta el control remoto. Bueno, conectar el control remoto y ya desde acá tú pasabas la cadena. Y ustedes nunca vivieron ese momento de cuando el televisor ya empezaba a dañarse. Sí, sí. Le pegaba hasta que se arregla. A pegarle. Se arregla con 2 golpes. Si te arregla con 2 golpes, sí, Sí, eso es. No, le comentaba del cine. Del cine. Era porque
a mí me gustaba escuchar mucho a mi papá de sus anécdotas, de lo que él vivía, porque me parecía gracioso, me parecía bacano, me parecía chévere. Y así él me lo contara 50.000 veces me reía y lo escuchaba y lo gozaba. Hoy en día, tú le cuentas a tus hijos un cuento y después le vas a comer el cuento, te hace que. O sea, que ya se lo has contado varias veces. Entonces, es por eso que quizás las anécdotas que han vivido nuestros padres o que vieron nuestros padres, nosotros lo vamos a recordar siempre. Claro. En cambio, los hijos de nosotros hoy en día, por no escuchar eso miles de veces, no van a acordar, no se van a acordar. Entonces, yo me acordaba de una anécdota que de un cuento que mi papá me echaba sobre el cine. Anteriormente los cines eran a cielo abierto. Sí. No había techo, era una cámara vieja que proyectaba Un proyector. hacia una pared. Era un proyector hacia una pared y ahí se veía. Y era a cielo abierto Se total. abierto. Cuando Y yo normalmente las funciones eran de noche. Sí, De noche, de día no había funciones. despertina le si llamaban. y si llovía, pues se dañaba la función. Se dañaba la función. Y te devolvían la boleta, te daban una contraseña para repetirte la película porque se dañó. No perdías tu boleta. Entonces, está lloviendo. Bueno, aquí le entrego una contraseña para que venga mañana. Exacto. Entonces la cosa era que hoy en día tú vas al cine y lo primero que vas a comprar es crispetas, gaseosas, hamburguesas, perro y todo eso, ¿cierto? Ujú. En esos años de que vivía mi papá y echaba el cuento, él me decía que en las puertas de los teatros había la venta de chichurria, tripita, Morcilla. Empanada, arepa, todo huevo. frito, eso es. Entonces yo tenía un tío, él me decía, no me acuerdo, él le decían el ñato, un tío mío. Él compraba era morcilla y le gustaba ver películas de humor, De Cantinflas. Mexicanas. Sí, de humor, De humor. Entonces cuando salía algo que daba risa, él con una morcilla en la boca y riendo, tú te imaginas. Entonces nosotros, todas esas anécdotas, nosotros acordábamos y mi papá me lo echaba 50.000 veces y yo lo escuchaba y me reía y era gozoso, ¿ya? Entonces, esas son cosas que de pronto se van perdiendo también y qué bonito sería de que tus hijos o tú les contaras a tus hijos constantemente y ellos te recuerden toda la vida por eso. Claro. Pues bueno, yo tengo la fortuna de que mis padres todavía están con vida. Gracias a Dios. Y mi papá todavía me cuenta anécdotas. Así ya yo sepa que me la ha contado 500 veces. Yo igual le presto atención para que Claro. me la vuelva a repetir. Lo que tú decías, los tiempos cambian, ya los hijos de uno dice, no, ya eso me lo dijiste. En mi caso, en nuestro caso, no, porque pues nuestros papás ya están en la tercera edad y es muy bonito cuando un hijo le presta atención al papá y deja que el papá disfrute narrando una historia, ya sea de su infancia, ya sea de sus años dorados, y él la disfruta contando. Entonces es muy bonito eso. Bueno, señores, no sé qué se nos escapa de todo lo que hemos hablado. Es que el tema es largo, no sé si vamos a continuar. Yo quiero continuar, no sé si... Uno de los juegos que era mucha pasión también es el del trompo. Los juegos, de los juegos. el trompo que aquí tenemos, pero bueno, es que es de plástico. Ese es de plástico. Eso es moderno. Pero para plástico. recordarle a la gente que los trompos eran de madera. Es que, bailar bueno, trompo. cuando tocamos el tema de los juegos se nos pasaron muchísimos juegos, los trompos, la coca, ¿se acuerdan de la coca? Un tiquitaki, que no me acuerdo cómo se llama. Tiquitaki. Ajá, bueno, tiquitaki. Oye, mira, se nos ha olvidado
El walkie-talkie, walkie-talkie. un walkie-talkie que Eso era para comunicarse. de la época también. Pero bueno, fueron épocas maravillosas que yo les digo, a mí no me incomoda todavía utilizar una grabadora, no me incomoda utilizar un vinilo, al contrario, lo disfruto y creo que esto no lo tiene todo el mundo en casa. Esto es un privilegio. Y yo sé que mucha gente ahorita, nuevas generaciones que valoran a sus artistas, van a querer tener vinilos y tornamesas. Igual los DJs todavía tienen tornamesas en sus hogares. Ya salieron unas controladoras nuevas donde manejan todas las canciones digitales y ahí también se pueden hacer mezclas como lo hacíamos antes en los 90, 80 con los vinilos. Pero es que rayar un vinilo no tiene comparación. O sea, no es lo mismo a una canción digital que todo es con botones. Las controladoras todo es con botones. Sí puedes rayar, pero no se siente lo mismo cuando tú tienes un vinilo en tus manos. Entonces, para finalizar, yo también utilizo las herramientas nuevas, porque también requiero de utilizar esas herramientas, así como las estás utilizando tú, Alex y Larry, porque vamos todos para allá. Claro. Y entonces, eso es mi humilde opinión, mi terminación y culminación del tema. Les mando un abrazo, los quiero mucho. Este servidor, Alberto Ramírez, y que nos sigan en nuestras páginas y nuevamente esperen el nuevo podcast. Chao, chao, bye, bye. Bueno, la conclusión en general de este tema, señores, la evolución de esta generación, la generación X, la época de la guayaba, como dice por ahí, nosotros somos los protagonistas, nosotros las vivimos actualmente, la tecnología actual, y la venimos disfrutando desde aquella época de los 80 y los 90. Éramos mucho más creativos, éramos mucho más activos, éramos mucho más disciplinados, mucho más obedientes, y eso nos ayudó a ser las personas que somos hoy día. Un saludo para todas esas personas que son contemporáneas con nosotros, que se sienten identificados con nosotros, que están conectados a este podcast. Gracias por seguirnos, gracias por vernos. Un saludo también a las nuevas generaciones que nos están viendo, claro, y que a través de lo que vieron hoy en este podcast identifiquen alguno de estos aparatos y digan, sí, yo vi alguna vez un teléfono de disco y yo sé cómo marcarlo ya porque ya explicaron, porque muchos chicos de hoy día no saben cómo se marca un teléfono de esto. Igual, no lo van a usar, pero este que está aquí sirve, señores, y este que está acá también sirve, simplemente conectarlo a la línea telefónica. Entonces, sí, estos dispositivos todavía siguen funcionando, pero es para que vean que lo análogo también sirve, lo análogo también funciona y lo análogo también ayudaba a comunicarnos. Gracias a todos por haber visto este podcast. Mi nombre es Alexander Mendoza. Gracias, Larry. ¿Vas a decir algo para concluir? No, ya prácticamente dijiste todo. Los esperamos en otro próximo podcast y síganos en nuestras redes sociales como son TikTok, Instagram y Facebook. Visiten la página www.randommusicbq.com. Escoge tu emisora favorita, conéctate las 24 horas al día y síguenos en nuestras redes sociales. Chao, chao. Chao.